Vamos a Deuteronomio capítulo 26. Deuteronomio capítulo 26, amén, del versículo 1. Dice la palabra del Señor: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites, gloria a Dios, entonces tomarás de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y la pondrás en una canasta e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, o sea, no es donde yo quiera, sino es donde el Señor me diga, escogiere para hacer habitar allí su nombre. Y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días y le dirás: declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Amén. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá ¿dónde? Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios: un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres. Y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y clamamos ¿a quién? A Jehová, el Dios de nuestros padres. Y Jehová, ¿qué pasó con el Señor? Y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros. Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Y ahora aquí he traído las primicias o los primeros frutos en otra versión del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios. ¿Y qué pasa? Y adorarás delante de Jehová tu Dios. Y la palabra del Señor es verdad, es la verdad absoluta. Hay temas que uno no toca, pero la palabra del Señor, yo creo que nos vamos con el Señor y nunca acabaremos de tocar y de predicar todo lo que el Señor dice que debemos de predicar. Y una de esos temas son las primicias. Las primicias, ¿qué significa esa palabra? Lo primero, ¿cierto? Lo primero, no lo segundo, no por allá. Para todos es claro que es lo primero, ¿cierto? Pero lo primero y no la parte más, como la parte más feita, ¿cierto? Ustedes saben que ¿cuántos siembran mangos, por decir? ¿Cuántos siembran habanos? Bueno, don Armando siembra mangos, ¿cierto? Todos los mangos salen especiales, todos los mangos, o hay algún mango que sale más pequeño, hay uno que sale más, sale regular, o hay buenos mangos y mangos regulares. Hay de ambos, ¿cierto? De lo mejor. Pero ¿qué es lo que nos dice el Señor? El Señor nos dice: mira, tú tienes que darle al Señor en esa cosecha, en la cosecha primera del año. Eso debe ser en enero, pero ya vamos para febrero. No lo hicimos en enero porque pues mucha gente estaba viajando, pero lo vamos a hacer en febrero. El Señor dice: escoge lo mejor de ti, escoge lo mejor que yo te doy y no lo regular, ¿cierto? Cuando se hacían sacrificios para adorar al Señor, antes de morir Jesús en la cruz, se llevaba lo mejor de la tierra, lo mejor del ganado, lo mejor. Y esas eran las primicias, ¿cierto? Y el Señor dice: la primicia debe ser lo primero y lo mejor. Lo mejor que yo pueda darle al Señor. Esos son las primicias. Y la palabra del Señor también
dice que la primicia tiene varios propósitos, pero uno de ellos es la expresión de gratitud. Diga, la primicia es mi expresión de gratitud. La primicia es mi expresión de gratitud. Yo puedo decirle al Señor gracias todos los días con mis palabras. Gracias, Señor, gracias. Gracias por mis hijos, gracias por los alimentos, gracias por mi trabajo, gracias por la esposa, Señor, aunque tengamos discusión. Gracias, Señor, ¿cierto? Gracias por mi iglesia, aunque no me gusta fulano de tal. Gracias, Señor, por mi iglesia, porque yo tampoco soy perfecto, ¿cierto? Gracias, Señor, gracias. Pero el Señor dice que la primicia, más que palabras, es algo que nosotros abrimos nuestras manos para dar. ¿Quién nos enseñó acerca de la primicia? Vamos, sin perder Deuteronomio, pongan su dedito, pongan la cinta, vamos a un versículo que todos lo sabemos, pero que vamos a abrir nuestras Biblias, Juan 3:16, y nadie lo diga sino léalo. Porque eso a veces lo repetimos y lo repetimos, pero siempre que lo leemos, descubrimos cosas nuevas allí en la palabra del Señor. Dice alguien que dio sus primicias y nos enseña a dar sus primicias, es el mismo Señor. Dice, porque de tal manera amó que Dios al mundo, o sea, el mundo somos nosotros, somos las personas que están afuera, es cada persona. Dice que ha dado. ¿Qué hizo Jesús por amor? Dio, diga dio, porque dice ha dado. El Señor dio, ¿cierto? El Señor no solamente declaró su amor por nosotros, solamente Dios dijo, yo amo tanto a la humanidad, pero que allá que se pierdan ellos. Yo amo tanto, los amo tanto, pero allá que se pierdan porque fueron desobedientes. Porque el plan cuando el Señor creó al hombre era bendecirlo. Era bendecirlo, era que estuviera cerca de su corazón. Por eso Adán y Eva, el Señor no los puso en un muladar, no los puso en la caneca de la basura. ¿Dónde los colocó? En el paraíso. Escogió el mejor lugar para Adán y para Eva y lo colocó en el paraíso. Pero el Señor dijo, el Señor amó, que diga, porque de tal manera Dios me amó, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el Señor dio, y lo único que nosotros tenemos que hacer para recibir a ese primogénito, que es nuestro Salvador, que nos va a librar del hoyo de la muerte en Jesús, lo único que tenemos que hacer es creer que Él murió. Pero para Dios no fue tan fácil despojarse de su Hijo. Para Jesús no fue fácil ir a la cruz del Calvario. Dice que Jesús estaba allí agonizando y que tenía tanta sed que ¿qué le dieron? Le dieron vinagre, ¿cierto? Le dieron vinagre. Jesús tenía miles de millares de ángeles que lo podían bajar de la cruz, pero Él sencillamente quedó ahí porque sabía que Él, si Él no daba su vida por nosotros, pereceríamos en un infierno eterno. Porque Dios existe, ¿cuánto lo creen? Porque lo viven y lo tienen en su corazón. Pero también hay un infierno y hay un demonio, ¿cierto? Y eso, por eso dice que el Señor nos libró de la muerte, gloria a Dios. Pero ¿cómo lo hizo? Enviando a su Hijo Jesús. De tal manera Dios amó que dio. ¿O que lo dijo con palabras? Solamente se limitó a expresarlo, dice que dio. ¿Y dio, mandó un ángel? ¿A quién mandó? A Jesús, a su único. Y nuestro pastor muchas veces nos ha predicado y nos ha dicho, usted enviaría a su hijo. ¿Cuántos tienen hijos acá? ¿Usted enviaría a su hijo a morir allí por su vecino que lo quiera usted matar? A morir. Entonces ni siquiera su vecino tiene que ir a la cárcel. No, vecino, tranquilo, que mi hijo vaya y pague la condena por usted. ¿Usted lo haría? O sea, que
el Señor lo dio, pero porque no había otra solución, porque no encontraba otra, como otro camino, y lo hizo y murió en la cruz del Calvario. Y por eso cantábamos Consolador, y por eso decimos que no todos tienen al Espíritu Santo, sino aquellos que han aceptado a Jesús como Señor y Salvador personal. Amén. Porque el Señor dio un regalo tan grande para librarnos de la misma muerte. Porque yo sé que antes de ustedes conocer a Jesús, ustedes estaban muertos en delitos y pecados, así como yo llegué a la iglesia, muerta en mis delitos y pecados, sin vida y sin propósito tenía mi vida. Pero el Señor, aleluya, Él fue el que me buscó y abrió mis ojos y me dijo: tú no eres una basura, tú eres mi hija amada. Ahora tú no estarás triste, ahora yo te bautizo con mi gozo, ahora yo te doy un nombre, ahora yo te doy un propósito. Y el Señor y nuestro pastor predicaba: el Señor a quien llama al vil y al despreciado. Amén. Y el Señor lo hizo así. Pero ¿por qué gozamos de esa salvación? Porque Dios dio lo mejor que tenía. Dio, teniendo millares de ángeles, dio lo mejor que tenía. Y el Señor nos enseña a dar lo mejor. El Señor nos enseña a dar las primicias. ¿El Señor necesita dinero? El Señor dice: mira, si tuviera hambre no te lo diría a ti. Si tuviera sed yo no te lo voy a dar. Porque el Señor dice que nosotros participemos en dar para que nosotros recibamos. Porque si yo no siembro, y dice que el Señor dio a Jesús para que hubiese una bendición y fuera la salvación, para que cuando nosotros nos vayamos de este mundo estemos directo, aleluya, con donde hay calles de oro y mar de cristal. Amén. Tenemos esperanza en la vida y tenemos esperanza después de la muerte. Gloria al Señor. Y el Señor es grande y el Señor nos enseña que debemos de dar lo mejor de mi adoración. Por eso cuando yo llego acá, lo mejor que debo es levantar mis manos, porque yo no las levanto ante un hombre. Y el día que me arrodillo ante el Señor, no ante una persona. Y el día que lloro ante el Señor. Y el día, aleluya, que tengo que agradecerle todo es a Dios y a las personas que Dios usa para bendecirme. El Señor es grande y maravilloso. Entonces, lo primero que tenemos que entender es quién nos da el ejemplo de dar una primicia. ¿Quién nos da ese ejemplo? El Señor mismo. ¿Y dio a cualquiera? Dio a su Hijo. Dio a su único, muy bien, hermana Blanca, a su único Hijo, a su único. Gloria a Dios, gloria al Señor, porque el Señor es grande. Lo segundo, entonces, lo primero por lo cual damos una semilla, una primicia, es para agradecer. El día que usted dentro de 8 días venga al altar con una primicia, recuerde que Jesucristo es su primicia. Recuerde que usted da porque Él lo dio todo por usted. Lo primero que hace la primicia es que yo tenga un corazón lleno de gratitud. Dígale a su hermano: sea agradecido. Sea agradecido. Sea agradecido. Al hombre, cuando digo hombre, son todos los seres humanos, nos cuesta mucho la gratitud. A veces nos dan un tinto y como que nos duele la boca decir gracias. Nos dan el almuerzo y como que gracias. Y si es alguien de nuestra familia, con más veras, porque entre más confianza, entonces se olvida decir gracias. Gracias. Pero lo primero que el Señor quiere es que nosotros tengamos un corazón agradecido. Que recordemos que lo que somos y lo que tenemos es gracias a que el Señor lo dio todo en la cruz del Calvario por nosotros. Nosotros no teníamos nada, no teníamos ningún propósito en nuestra vida y el Señor dio un propósito grande. Lo primero que me mueve con una primicia es la gratitud. Para los que toman apuntes, la gratitud es lo que me mueve a mí para dar una primicia.
Lo segundo que me mueve es la expresión de dedicación. ¿Por qué dedicación? Mira, hay gente que empieza el año pidiéndole al Señor. Hasta ahora empezó el 1 de enero y pida, Señor, yo te pido por la casa, yo te pido por mis hijos, yo te pido por no sé quién, yo te pido por cuando. No, Señor, ¿qué es lo primero que usted hace al empezar un nuevo año? ¿Cómo debe ser su oración? De agradecimiento. De agradecimiento, no pedir nada, sino de darle gracias a Dios por todo. Decirle, Señor, Padre, lo único que sé es que todo tú me lo has dado. Me has dado la vida, me has dado la salud. Tengo manos para trabajar, tengo pies, me puedo mover. Gracias porque tengo una familia, gracias porque tengo una iglesia, gracias porque tengo unos pastores, gracias porque tengo una familia en Cristo. Gracias, Señor, gracias porque tu presencia lo llena todo. Esa no es la hora de pedir nada. ¿Por qué? Porque el ser humano su pensamiento es egoísta, está más para succionar que para dar. Y lo primero que tenemos que hacer es darle gracias al Señor. Gracias al Señor. ¿Qué hace usted cuando abre los ojos en la mañana? Yo me imagino que no es pelear, sino es, Señor, gracias. Gracias por este día. Gracias por todo lo que tú me das. Gracias, Señor, por este nuevo amanecer. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Y la semilla estamos diciendo una expresión de dedicación. ¿Por qué? Porque lo primero que yo hago es dedicar, ¿cierto?, mis finanzas al Señor. Mis finanzas en el 2023 te las dedico a ti, coloco una semilla. Esto es lo primero, Señor, fuera de lo que yo siempre doy una ofrenda especial y ojalá que lo doy en familia, no importa cuánto porque la cantidad es lo de menos, no importa cuánto, porque el Señor dice de lo recibido, de lo que tienes en tu mano, con el Señor, hay gente que se duerme en estos temas porque dice, Señor, yo lo único que quiero es que me bendigas, chao. No, usted si quiere ser bendecido, usted tiene que estar atento y pronto para hacer la palabra de Dios. Porque este tema pocos amenes salen, ¿no? No, mejor yo me duermo porque qué jartera esa predicación. La palabra del Señor es de Génesis a Apocalipsis, ¿cierto? Diga, esa palabra es para mí. Esa palabra es para mí. Gloria a Dios. Gloria al Señor. El Señor es grande. Y lo primero que tengo es que dedicarle al Señor una ofrenda especial, diciendo, Señor, Padre, yo dedico, Señor, lo dedico, consagro mis finanzas desde enero hasta diciembre. Y va a ser un año de bendición. Y va a ser un año ¿de qué? De prosperidad. Amén. Gloria a Dios. Un año de prosperidad. Un año de bendición. ¿Cuántos creen que el 2023 Dios declaró cielos abiertos sobre ustedes? Cielos abiertos sobre ustedes. Cielos abiertos. Pero para eso tenemos que hacer lo que dice la palabra del Señor. Para eso. Mira, cuando uno está, yo me acuerdo cuando estaba en la universidad, si uno no estudiaba, había una compañera que sabía. Bueno, mis compañeras todas sabían que era cristiana y los maestros, pero había una compañera en especial que era los parciales y le gustaba irse de rumba, ¿cierto? De rumba aquí y allá. Y cuando eran los parciales teníamos una materia súper difícil y yo estudiaba, oraba, le pedía al Señor y ella me decía, ay, ore por mí para que yo pase esa materia. Yo le decía, el Señor no va a hacer, yo no voy a orar. Me decía, ¿por qué? Porque el Señor no va a hacer lo que usted no hizo. El Señor solo le va a recordar lo que usted estudió. Y si usted dice que no estudió, ¿qué? ¿Para qué voy a perder mi tiempo en oración? En algo que no va a ocurrir. Entonces, si yo quiero un milagro, tengo que hacer lo que dice la palabra del Señor. El Señor dice, seamos oidores de la palabra y seamos hacedores. La fe tiene movimiento. La fe me hace extender, la fe me hace mover. Si yo quiero algo, oro y me muevo. Si yo quiero un empleo, oro y me quedo hasta las
12 acostado. Y el Señor allí me van a llamar, me van a golpear, porque el Señor hace milagros. La fe tiene movimiento. Si yo quiero un milagro, yo tengo que moverme en fe. Yo tengo que hacer lo que la palabra del Señor me está diciendo, aunque no la entienda. Porque hay cosas de la palabra que no la entiendo, pero las obedezco. Las obedezco. Créame que a mí, cuando me convertí, no podía creer. Vengo de un mundo donde mejor dicho, solamente el que ahorra es el que prospera. Y cuando llego a los pies del Señor, dice, de y te voy a bendecir. De y te voy a bendecir. Da y te bendigo. Da y te bendigo. Y es algo que uno no entiende, pero el Señor lo hace grandemente. Lo hace en bendición. Gloria al Señor. Entonces, el primer motivo de la primicia, ¿cuál es? La gratitud. La segunda, la dedicación. Dedico mis finanzas desde enero hasta diciembre. Alguien me decía, pastora, si yo no trabajo no como. Completamente de acuerdo. El Señor lo dice en su palabra, al que no trabaje, que no coma. Eso lo dice la palabra de Dios. Pero si Dios no te abre las puertas para ese negocio, si el Señor no te da salud para trabajar, si el Señor, yo quiero que te transportes el día que estabas llorando por un empleo. ¿A quién te dio ese empleo? Y nos olvidamos fácilmente quién nos da las cosas. Nos olvidamos, sufrimos de amnesia para esas cosas. Entonces, lo primero que tengo que hacer es tener gratitud, luego tener esa dedicación. Lo tercero, las primicias es una expresión de confianza por la provisión continua del Señor. ¿Expresión de qué? De confianza por la expresión continua del Señor. ¿Quién me asegura a mí que voy a tener salud este año? ¿Quién me asegura a mí que voy a tener provisión este año? Entonces, las primicias me aseguran que en los momentos de desierto yo voy a mirar atrás y voy a recordar que di una primicia y que tengo una promesa de parte del Señor, que seré bendecida. Porque el Señor no me dice, usted es cristiano, conviértase y todos los problemas se acaban. Eso no lo podemos decir porque la Biblia no dice. Pero el Señor dice, si pasas por el fuego, yo no voy a permitir que te quemes. Si pasas por las aguas de la prueba, yo no voy a permitir que te ahogues. Si el Señor dice, si tú confías en mí, si estás en mí, yo en los valles, en las montañas, yo voy a estar contigo. Yo te voy a sustentar. Y nos paramos en esas promesas del Señor. Imagínense cuando estábamos acá ¿de qué? Bueno, yo estaba trabajando con jóvenes, eso hace mucho tiempo, antes de conocer a nuestro pastor, y resulta que un día hicimos con los jóvenes, organizamos una película, hicimos una actividad, y vino no estaba invitado, pero vino un adulto. Y llegó y dijo no, que él también quería participar, y vinieron otros adultos y bueno, la reunión de jóvenes también se agregaron otros adultos en esa actividad. Y entonces algunos jóvenes me dijeron, ay, ¿por qué no apagamos la luz? Porque esa actividad era como a las 7 de la noche. Y resulta que cuando escuchamos fue un golpe por allá, pues el hermano se había caído de la silla durmiendo. Entonces yo pensé que había venido el Señor en su segunda venida, porque fue un golpazo. Entonces claro que yo prendí la luz, y cuando vi al hermano que no se podía parar, y yo dije, esa vez los jóvenes se reían de una manera, Dios mío, y fue que todos nos asustamos, porque aquí las sillas eran de madera, y entonces él estaba sentado en una silla, y esa silla llegó y se volteó, y eso sonó un golpazo, y él también pues se golpeó, se pegó. Entonces, mi amado hermano, que no le pase a usted, que no le pase a usted. Diga, Señor, tú me ayudas, Señor, a escuchar tu palabra atentamente, y fuera sueño, fuera espíritu de sueño. Y dice la palabra del Señor que es una expresión de confianza por la provisión que vamos a tener de aquí en adelante.
¿Quién conoce el futuro? El Señor. Usted solo sabe que hoy está aquí, que está escuchando la palabra y que la va a poner por obra y que van a ver cielos abiertos sobre usted y su familia. Que cómo, no sabemos, pero que creemos que viene porque viene la bendición. Viene porque viene, gloria a Dios. Vamos a ir a 1 Corintios 15, 20. Amén. 1 Corintios 15, 20 dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. Mas ahora Cristo ha resucitado ¿de qué? De los muertos. ¿Qué dice? Primicia de los que durmieron es hecho. Volvemos a leer. Mas ahora Cristo está muerto. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado. Aleluya, por eso adoramos a un Dios resucitado. Mi Dios no está muerto, mi Dios vive, aleluya. Hay una canción que dice, Cristo no está muerto, Él está vivo. Mas ahora Cristo ha resucitado ¿de quién? De los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Por cuanto la muerte entró por un hombre, ¿por quién entró la muerte? ¿Por quién? Por Adán, ¿cierto? Porque antes de Adán haber pecado, ellos podían hablar con el Padre, ir directamente al cielo, estaban permanentemente, vivían en el cielo, en el paraíso, con la presencia del Señor estaba ahí. Dice, por la muerte entró un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán, todos ¿qué? También en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, ¿qué es Cristo? Las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Quiénes van a ser resucitados? Todo el mundo, porque es que el Señor es tan bueno. Hay gente que me dice, pastora, no, yo no creo en eso porque el Señor es bueno. El Señor es bueno, amén, lo creemos, lo vivimos cada día. Miramos su bondad, vivimos en su bondad. Pero ¿será que el Señor es injusto? El Señor dio una norma, solo los que reciben a Cristo van a resucitar para vida. Los que no, para muerte eterna. Eso lo dice la palabra del Señor. Y allí en el 23 que dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias. El Señor ya, ¿cuántos creen que Jesús ya resucitó? Ya esas primicias, Él fue el primero en resucitar. Y ahora, ¿qué sigue? Hay una promesa, pero no para todos. Dice, luego, luego toda persona en el mundo. Lean su Biblia. Lean, yo quiero que ustedes lean la Biblia. En el versículo 23, 15-23. Luego va a resucitar Raimundo y todo el mundo, dice ahí. Dice, luego, solamente los que son de Cristo en su venida. Y usted puede decir, Señor, pastora, ¿yo cómo puedo ser de Cristo? Recibiendo, aceptando a Jesús en la cruz del Calvario como su único Señor y Salvador y viviendo en santidad para Él. Dice que solamente esas personas van a ser resucitadas. Unos para vida eterna, o sea, ellos para vida eterna, y los otros para condenación. Por eso decía yo al comienzo, no se equivoque, que si usted, ¿será que esa silla que donde usted está sentado es salva, va a ir al cielo? ¿Esa silla es de Cristo? Bueno, el Señor dio la provisión, ¿cierto? Pero el Señor no murió por la silla. Pero ¿qué pasa? Solo los que son de Cristo van a ser resucitados. Porque acá, hermanos, a diferencia de la canción, todos somos eternos en el mundo. ¿Por qué? Los que son de Cristo somos eternos. Porque el Señor dice que cuando muramos, el Señor nos va a resucitar con Él. Pero solo si somos de Cristo. Solo si vivimos para Él. Amén. Somos de Cristo. Dígale a su hermano,
¿Usted es de Cristo, mi amado hermano? ¿Seguro que es de Cristo? Entonces nos vamos, el Señor nos va a resucitar. El Señor nos va a resucitar. Gloria a Dios. Aleluya, Señor. Cuando usted traiga su ofrenda, su primicia, cuando usted la llene en familia, y como le digo, no tiene una cifra, ¿cierto? Es algo, sabemos que es algo bueno, que es algo especial. Alguien me decía, pastora, yo no trabajo, lo que usted tenga, porque el Señor es tan bueno que no nos dice cifras. ¿Qué tal dijera en la Biblia? Solo los que tengan 5 millones, solo los que tengan 1 millón, solo los que tengan 100,000, mejor dicho, muchos quedaríamos por fuera. Pero el Señor nos pone como ejemplo de una viuda. Dice que era muy rica esa viuda. Y el Señor nos dice, había una viuda muy pobre, diga muy pobre. Dígale, más pobre que yo, porque yo soy rica en Cristo. Pero esa viuda, dice el Señor, y la puso como ejemplo. Dice que esa viuda dio ¿qué? Todo lo que tenía, ¿cierto? Y vino al altar. ¿Y quién la estaba mirando? Jesús la estaba mirando. Y dice, esa mujer la pongo como ejemplo, porque siendo muy pobre, de su corazón dio lo que tenía. No sabremos si ella tenía 2,000 pesos y lo dio todo. Eran sus únicos 2,000 pesos para un pan. Pero dice que ella en fe lo dio, porque el Señor no pone cifras. Pero el Señor lo que mira es nuestro corazón. Lógicamente que si yo tengo, Dios me ha bendecido más, pues doy más, ¿cierto? Porque de resto sería una limosna. Decirle, bueno, Señor, yo soy tan bendecido por ti que solo te voy a dar 2,000. 2,000 queda para una persona que no tiene un trabajo, ¿cierto? Y consigue de sus... Yo conozco aquí personas que no tienen, mejor dicho, un trabajo y le ahorran al Señor de a poquito. El Señor es bendecido, amén. Como conozco personas que tienen y le dan también al Señor lo que le corresponde, porque al Señor se le da lo primero y se da lo mejor. Diga, lo primero y lo mejor es para mi Señor. Lo primero y lo mejor. Gloria a Dios. El Señor es grande. Entonces, ¿quién va a resucitar? Todos, porque el Señor es tan bueno que todos vamos a morir un día y vamos a resucitar. Él dice que solo los que son de Cristo, pero que unos para vida eterna y otros para condenación eterna. Hay gente que ha ido al infierno, ha tenido esas experiencias de ir al infierno. Y el infierno, el Señor lo describe como un lugar, es infierno porque estamos separados de Dios. Y todo el que esté separado de Dios vive su vida en un infierno, así sea aquí. Así y mucho más allá. Si usted no tiene a Cristo en su casa, créame que su casa se le convierte en un infierno. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, créame que su vida se le va a convertir en un infierno, porque estamos separados de Dios. Porque el Señor dio la solución para esa separación. Amén. Y vamos a mirar en Génesis capítulo 22. Vemos la historia del padre de la fe, una historia que nos conmueve, una historia que muchos la han leído, la saben de memoria, pero es necesario leerlo, ¿cierto? Génesis 22, ¿de quién habla? De Abraham, a quien el Señor le colocó el padre de la fe. Gloria a Dios. Y vemos una experiencia hermosa con Abraham. Dice que en el versículo 1 aconteció algo muy especial, como está aconteciendo hoy en día con nosotros. Dice que aconteció después de estas cosas, ¿qué hizo Dios con Abraham? Probó Dios a Abraham, probó. Y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. ¿Cómo Dios nos prueba? Hay gente que tiene 50,000 pesos y no le dan los 5,000 al Señor. Hay gente que tiene un salario de un mínimo y no le da al Señor lo que le corresponde.
pero está diciendo, Señor, dame millones. Dame millones, es que quiero manejar millones. Pero dice que el Señor prueba nuestro corazón. Prueba nuestro corazón. Porque hay algo difícil para el hombre, es dar. Cuando usted le dicen, mira, allí están dando unos mercados, allí están dando boletos de avión gratis, allí, ¿usted qué hace? Corre. Allí están dando una casa gratis, corro. Allí están dando tamales gratis, vamos. Pero el Señor lo que dice es que Él prueba nuestro corazón a ver si nosotros damos de lo que tenemos, como lo hizo con la viuda. El Señor es maravilloso. Él no va a pedir más de lo que Él da. Si Él da de 2,000, pues de ahí damos. Si danos 5,000, si tenemos un mínimo, de ahí damos. Si tenemos 4 millones, de ahí damos. Si damos 10 millones, de ahí damos. Pero el Señor dice que Él probó el corazón de Abraham. ¿Por qué? Porque lo quería bendecir, porque lo quería llenar de bendición, así como Dios lo quiera a usted bendecir en el 2023. Y va a mirar qué era lo que Dios quería bendecir a Abraham. Vamos a leer al revés. Dice la palabra del Señor ahí mismo en Génesis 22. ¿Qué era lo que Dios tenía preparado para Abraham en el versículo 17 de Génesis 22? Dice, de cierto te bendeciré, te multiplicaré tu descendencia como ¿quién? Como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar. Abraham, y tu descendencia y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Será bendecido tus hijos, será bendecido tus nietos, será la bendición que Dios tiene para Abraham y para usted. Dice, en tu simiente, en la simiente de nuestros hijos, aleluya, serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto que obedeciste a mi voz. ¿Qué tan fácil creemos que a veces oramos y vienen los millones, viene la bendición? Pero el Señor dice que Él prueba nuestro corazón. Con lo poquito Él prueba para darnos, dice, te bendeciré, te bendeciré. ¿Y qué era lo que el Señor pedía a Abraham? Dice que en el versículo 2 dice, y dijo, toma ahora ¿qué? Tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tu tierra, vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Gloria a Dios. Abraham, ¿cuántos hijos tenía? Tenía 2. Pero el Señor le estaba pidiendo al que él más amaba. Y no es que él tuviera sección sino que era el hijo de la promesa. Decía a ese. Y el Señor muchas veces nos pide lo que nosotros más amamos. ¿Y usted qué es lo que usted más ama? No diga que a sus hijos, su esposo, porque usted muchas veces se ama más el dinero que a las personas. Muchas veces se ama más el dinero que a las personas, porque amamos de corazón a nuestro esposo, a nuestros hijos. Pero yo he visto hogares que se separan por dinero. Yo he visto familias que se matan por una herencia. Yo he visto multitud de personas en este lugar que vinieron un día llorando, que los vimos llorando, que llegaron mal a la iglesia, en toda área. Pero cuando Dios los bendijo con un empleo, hasta luego, Señor. Yo sigo viniendo a la iglesia, pero yo a ti no te doy nada, eso es mío. Es mi trabajo, es mis fuerzas, es mío. ¿Y cuántas veces quitamos el lugar de Dios y ponemos al dinero? Porque dice la palabra del Señor, a Lucas 12:34, que nos dice la palabra del Señor. Dice el Señor en su palabra, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Qué es lo que yo más amo? ¿Qué es lo que yo más amo?
Mira, uno desprenderse del dinero. Mucha gente dice, no, es que me lo gané con esfuerzo. Claro que sí, porque el trabajo, todo trabajo es un esfuerzo. Pero si nosotros miramos arriba y decimos, Señor, tú me diste el empleo, tú me diste las fuerzas para trabajar, todo lo que recibo de mi mano es tuyo, a mí se me va a facilitar darle al Señor mi vida, darle mi familia, darle mi tiempo y darle mi tesoro. Dice, ¿dónde está tu tesoro? Es lo que tú más amas, lo que más cuidas. Porque yo creo que si usted tiene un billete de 100,000, no lo deja por ahí, aquí encima de la silla y se va. Dice, y me llama, pastora, se me quedó un billete de 100 allá, me va a hacer el favor, me lo guarda, porque créame que no va a aparecer ese billete, quién sabe quién se lleva, porque algo que llama la atención a muchas personas es el dinero, ¿cierto? Y por el dinero. ¿Qué pasó con un joven rico que quería seguir a Jesús? Y el joven tenía muchas posesiones, Dios lo había bendecido con mucho dinero. Y el joven dijo, el rico dijo, ay, yo quiero ser discípulo como esos discípulos, yo quiero ir a hacer milagros, yo quiero seguirte, Jesús, yo quiero amarte. Y el Señor lo probó a ese hombre. No le dijo nada más, le dijo, deja todo lo que tiene. El Señor no le iba a hacer realidad lo que está diciendo, solo quería probar su corazón. Deja todo lo que tienes y sígueme. Y el joven dijo, uy, no, yo dejar todo lo que, no, prefiero me voy. Y se fue. Y el Señor prueba nuestro corazón con respecto al dinero. El Señor prueba nuestro corazón con respecto también a quién amamos. ¿A quién tú amas? ¿Ama más a tu novio? ¿Ama más a tu familia? ¿Ama más a tus amigos? ¿Amas más tu trabajo? ¿Amas más o al Señor? ¿Quién está ahí? ¿A quién amas más? Y el Señor no comparte ese lugar con nadie. El Señor dice, mira, te quiero bendecir tanto que quiero que te consagres a mí. Te quiero bendecir tu descendencia, que quiero que te consagres a mí en una totalidad. Y volvemos a Génesis 22, en el versículo 5, que dice, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. Y no quiero extenderme con la historia porque pues no es la predicación pero acá hay una buena predicación que el Señor me ha dado hace de unos días para acá. Pero lo que está diciendo el Señor es que Abraham obedeció. Si el Señor dice, termina esa relación de noviazgo, ¿usted qué hace? Esa relación no me edifica, esa relación te va a destruir, ¿tú qué haces? Si el Señor dice, ese amigo no te está bendiciendo, por más que lo ames, apártate, ¿tú qué vas a hacer? Porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Y el Señor dice, no te podré bendecir si no haces lo que yo te estoy mandando. Y Abraham fue pronto para hacer lo que el Señor le dijo. Con su corazón roto estaba adorando al Señor, porque el Señor dijo, llévame a tu hijo allí y colócalo en un altar. Pero cuando Abraham quiso hacerlo, en el 15 que pasó, en el versículo 15 de Génesis 22, dice, y llamó el ángel de Jehová, ¿a quién? A Abraham por segunda vez del cielo, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho, ¿qué? Lo que el Señor dijo, no me has rehusado lo que tú más amas, tu único hijo, ¿cierto? De cierto viene la bendición. ¿Qué viene para ese hombre? Dice, y de cierto Abraham, aleluya, y esto yo no sé para quién es, pero el Señor dice, si tú dejas lo que te estoy hablando, te voy a bendecir, te voy a multiplicar, voy a hacer que tu descendencia sea bendecida, voy a hacer que tu descendencia sea prosperada, voy a abrir cielos abiertos sobre ti, dice el Señor, por cuanto has obedecido mi voz, dice el Señor. Dice, y en tu simiente, el 18,
y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Nosotros estamos incluidos. Por cuanto obedeciste, todo esto porque hubo un hombre que obedeció al Señor. Obedeció. ¿Qué tan difícil? Muy difícil. Muchas veces es obedecer al Señor. Si el Señor te dice, mire, vas a empacar maletas y te vas para Cancún, tú te vas llorando. Vas llorando. Bueno, y todo está pago, alimentación, vuelo, todo. Ahí sí tú dices, Señor, te obedezco, voy a ir allí a predicar, voy a ir allí. No, pero el Señor muchas veces prueba nuestro corazón, porque aquello que más amo, ahí es donde el Señor va a estar hablando, porque el Señor quiere bendecirlos, iglesia de Dios, en este 2023. Bendecirlos de una manera súper abundante. Amén. Hay dos momentos en la vida de un ser humano al entrar por estas puertas que cambian su vida. Primero que todo, cuando reconoce a Jesús como su único Señor y Salvador. Cuando dice, Señor, yo reconozco, tú moriste por mí y yo quiero vivir para ti. Yo quiero obedecerte, yo quiero tener una comunión contigo. Te entrego mi vida. Te entrego, yo quiero que tú seas mi Señor. Eso cambia la vida de cualquier ser humano, la vida total de él, de su familia, cambia su futuro, cambia su presente. Es un momento determinante en la vida de un ser humano, esa decisión. Y otro, cuando obedece financieramente al Señor, cuando trae una ofrenda. Por eso muchas veces le dice, traiga su ofrenda y coloca un nombre. Porque esa ofrenda va a romper cadenas y ataduras. Porque mi sobre representa obediencia. Mi sobre representa gratitud. Mi sobre representa vida. Mi sobre representa adoración. Amén. Cambia totalmente mi vida. Cambia totalmente. Se rompe una maldición en mi vida. Amén. Dice, ¿cuántos quieren ser bendecidos y prosperados en este 2023? Gloria a Dios. Vamos a hacer lo que el Señor dice en su palabra. Amén. Y yo quiero que usted en esta semana o en este día le ore al Señor. Y puede ser solo en familia. Diga, Señor, vamos a colocar una ofrenda de primicia por ese año. Y esa ofrenda se llama así, así, así. Y que esa ofrenda representa mi gratitud y mi adoración, Señor. Pero también estoy abonando el camino para las bendiciones de este año, Señor. Las consagro a ti. Quiero que se levante una persona, no en este lugar, sino un líder espiritual en su familia que tenga la gallardía, que incentive a otros, que ore por esa ofrenda, que diga, yo lo voy a hacer. Voy a orar, voy a declarar bendición y voy a unir a ustedes por esa bendición. Amén, gloria al Señor. Y daremos testimonios lo que es obedecer al Señor. Póngase de pie, mi amado hermano. Gloria a Dios, gloria al Señor, porque el Señor es grande, aleluya. Porque Jesús son las primicias de nosotros. Gloria a Dios.